el material del tema que nos toca ver esta semana. Ahí les voy compartiendo, ¿ya? Ya. A ver, les comento. La semana pasada habíamos visto la primera parte de filosofía política y hoy día vamos a continuar porque es un tema bastante extenso. Pero bueno, nos va a servir para refrescar un poco las ideas que planteamos la semana a partir de Platón, Maquiavelo, ¿no? Porque está vinculado en realidad. También recuerda que al final de la clase de la semana pasada, habíamos visto, perdón, de la última clase, habíamos visto a John Rawls, pero faltaba un poco por ahí redondear las ideas de John Rawls. Es un tema importante porque es muy actual, ¿no? Es una propuesta que actualmente se tiene muy en consideración y tiene varios detalles. Carla. Ha venido en exámenes de admisión también el pensamiento de John Rawls. Creo que la semana pasada ya te había comentado que John Rawls es un liberal, pero no es un liberal exactamente igual a lo que, por ejemplo, lo que es Locke, ¿no? Locke es el padre del liberalismo, John Locke. Pero es un liberalismo, digamos, que hasta cierto punto ha quedado un tanto desactualizado, cierto sentido, porque Locke es del siglo XVII, entonces ya ha pasado bastante tiempo y muchas de las cosas que él planteaba actualmente ya como que no tienen mucho sentido, ¿no? A pesar de que otras siguen teniendo importancia, ¿no? Entonces, el liberalismo, como vamos a ver hoy día, es una corriente filosófico-política que ha tenido importancia y ha tenido impacto por muchas razones. Por ejemplo, el liberalismo va a tener influencia en ciertas corrientes económicas. El liberalismo económico, o sea, el liberalismo como teoría económica, aparece después que el liberalismo político. Entonces, ahí hay una relación importante, ¿no? El liberalismo de Locke es un liberalismo que, por ejemplo, plantea que es importante tener en cuenta, ¿no? Que es el de no existe uno solo tipo elegimos a congresistas. Ese tipo de democracia que nosotros tenemos y que es la que predomina actualmente en el mundo es una democracia representativa. La democracia directa, por ejemplo, es la que tenían los griegos. Los griegos no solamente, digamos, participaban, ¿no?, en la política, sino que ellos mismos votaban por sus leyes. Es decir, no tenían un órgano que los representara, no tenían un congreso, ¿no? Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, proponen la importancia de la democracia directa? No elegir representantes, sino que los propios ciudadanos voten por sus leyes o incluso creen sus leyes. Eso lo propone, por ejemplo, Rousseau, ¿no? Para Rousseau, la participación del ciudadano es importante. Algo parecido también va a plantear Maquiavelo. Pero la democracia que predomina, como te decía, es la democracia representativa actualmente, ¿no? Eso es lo que propone Locke, una democracia representativa. Por eso es que Locke habla del parlamentarismo, ¿no? Para él debe haber un parlamento. No importa si hay un rey. Ojo, el hecho de que nosotros podamos elegir a nuestros congresistas, nuestros parlamentarios, no niega la posibilidad de que haya un rey, como efectivamente existía en esa época en Inglaterra. En Inglaterra había un parlamento y había un rey. Entonces, hay dos tipos de democracia, ¿no? Ahora, te decía, para Locke, los únicos que tienen derecho a elegir representantes son los ciudadanos, pero los ciudadanos para Locke son solo aquellos que tienen propiedad privada. Propiedad privada para él significa tierras, ¿no? O sea, terrenos, casas, propiedad, y a elegir representantes. ¿Por qué?
Porque recuerda que para Locke el Estado ha sido creado para proteger tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad de Rawls. ¿Qué tienen en común? El liberalismo se llama así porque lo que busca proteger es la libertad de los individuos, ¿ya? De los individuos que conforman el Estado. Por ejemplo, probablemente tú has escuchado hablar de Milley, ¿no? Y otros liberales. Y básicamente, si te das cuenta, lo que ellos siempre propugnan, mencionan, es que el Estado no debe entrometerse en la vida del individuo. Es decir, el Estado no tiene que direccionar, es decisión del individuo. Entonces, los liberales se denominan liberales por eso, porque tratan principalmente de proteger la libertad del individuo, salvo, ojo, salvo que esa libertad implique la violación de alguna ley. Ahí sí ya no eres libre, ¿no? O sea, por ejemplo, no eres libre de asesinar, no eres libre de robar. ¿Por qué? Porque hay leyes que restringen ese tipo de comportamiento, estás violando la ley. Pero siempre y cuando tú no violes la ley, ¿sí? No infrinjas las leyes, las normas del Estado, tú puedes decidir sobre ti mismo, ¿sí? Puedes decidir qué hacer. Entonces, por eso es que es importante el Parlamento, porque el Parlamento para Locke es un contrapeso, o sea, permite que el gobernante, el rey, no abuse de su poder, sino que tiene ahí otro órgano, digamos, otro poder que puede restringir o puede evitar que ese gobernante abuse. Ahora, Rawls también cree que es importante proteger al individuo, pero la diferencia con Locke es que Rawls se da cuenta de que las metas del Estado, los fines del Estado, tienen que ser un poco más amplios. O sea, no basta con que el Estado proteja tu vida, tu libertad y tu propiedad privada. No es suficiente. ¿Por qué? Y acá viene precisamente este concepto que es importante, el concepto de justicia. Porque para Rawls, si en una sociedad no hay justicia, esa sociedad no funciona. Y eso lo vemos diariamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Sin embargo, podemos decir que hay justicia realmente en la sociedad. El que tiene dinero o el que tiene poder aprovecha esa posición de poder para beneficiarse, ¿no? Mientras que el que no la tiene no obtiene justicia, ¿no? Puede ser aplastado, puede ser abusado sin problema, ¿no? Entonces, para Rawls la justicia es importante, pero ojo, no solamente la justicia en el sentido jurídico del término, sino en el sentido social. ¿Sí? Si yo veo, por ejemplo, que por más que me esfuerce, mi esfuerzo no rinde ninguna recompensa, mientras que otro que no se esfuerza simplemente porque tiene el apoyo de su familia o porque su familia tiene dinero, tiene reconocimiento, puede obtener las cosas fácilmente, entonces yo puedo darme cuenta de que en esa sociedad no existe justicia. Una sociedad donde no hay justicia no funciona. Una sociedad donde no hay justicia, de alguna forma alienta también la falta de respeto de las leyes, ¿no? Entonces, para Rawls es importante que en una sociedad haya justicia. Solamente puede funcionar un Estado, una sociedad, si es que hay justicia. Es el principio básico de la sociedad política, la justicia, ¿ya? Ahora, ¿por qué a esto se le conoce como neocontractualismo? Neo significa nuevo, al contrato. ¿Contrato en qué sentido? En el sentido del papel que firmas, ¿no? Cuando haces un acuerdo legal con otra persona, no en ese sentido, sino contractualismo viene del término contrato, ¿sí? Pero contrato en el sentido del acuerdo, ¿sí? Que los seres humanos hemos hecho, por decirlo así, tácitamente, para que el Estado exista. O sea, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no nos rebelamos contra el Estado? A pesar de que hay muchas cosas que funcionan mal. Salvo, bueno, cuando, si es que nos parece que se está cometiendo un abuso muy grave, la gente sale a marchar por ahí, ¿no? Pero digamos que normalmente aceptamos, ¿no? El orden establecido. Entonces, según Rawls y según no solamente Rawls, sino Locke, Rousseau y varios filósofos,
Hay un acuerdo tácito en la sociedad. O sea, si tú vives en una sociedad, si tú vives dentro de un estado, hay reglas, hay normas, hay leyes que ya existían ahí cuando tú apareciste. Cuando tú naciste ya habían leyes, normas, ¿no? Y el hecho de vivir dentro de un estado te obliga a seguir esas leyes, esas normas, ¿no? Entonces, para Rawls, ese acuerdo tácito que tenemos entre todos de respetar las leyes y las normas está bien, pero el problema es que para él es necesario hacer un nuevo contrato, un nuevo acuerdo donde el principio de la justicia sea considerado lo más importante. Es decir, ya no basta con el contrato que se había establecido, por ejemplo, que había mencionado John Locke, que el Estado tiene que comprometerse a cuidar la vida, la libertad y la propiedad privada, sino que ahora hay que hacer un nuevo acuerdo, dice Rawls, porque hay que reconocer que hay un nuevo objetivo, que hay un objetivo que es fundamental, incluso que está por encima de esos tres derechos que protege el Estado que decía Locke, que es la justicia. Entonces hay que crear un nuevo contrato, hay que hacer un nuevo acuerdo, a eso se llama, ¿no? Hay que hacer un nuevo acuerdo, se busque como principal objetivo la justicia. Ese es el principal objetivo para Rawls, ¿sí? Porque si no hay justicia, lo demás no va a ser tan relevante, no va a importar tanto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en que la justicia es lo más importante? Y acá viene la cuestión, ¿no? ¿A qué llamamos justicia? ¿A qué se refiere John Rawls con justicia? En pocas palabras, para hacerlo sencillo, se refiere a la equidad, ¿sí? Es decir, que hay un trato igualitario, ¿no? Que el hecho de que tú provengas de una familia privilegiada no significa que vas a tener un mejor trato, o el hecho de que tú vengas de una familia pobre no significa que vas a tener un peor trato, ¿no? Ahora, cualquier persona, cualquier ser humano racional se da cuenta de que eso es lo correcto, ¿sí? Cualquier persona racional se da cuenta de que eso es lo correcto, de que no hay que favorecer a unos o perjudicar a otros, sobre todo si estás perjudicando al más débil y estás beneficiando al más fuerte, ¿no? Entonces, para John Rawls, si nosotros usamos nuestra razón, ¿sí? Vamos a ser, por decirlo así, eh, vamos a ser equilibrados, es decir, vamos a darnos cuenta de que no debemos discriminar a las personas, que no debemos aprovecharnos de nuestro poder o que no debemos eh, cuestiones, digamos, como las que te decía, ¿no? De poder, de dinero, etcétera. Entonces, el velo puede parecer que tiene un sentido negativo, pero es al revés, no es negativo el velo de ignorancia, es positivo. A ver, para que se entienda mejor, que es una, en realidad el velo de ignorancia es una especie de metáfora, ¿ya? A ver, ¿tú has visto las esculturas que representan a la justicia? La justicia es representada por una mujer, ¿no? Si has visto los abogados generalmente tienen, ¿no?, el símbolo que es una mujer con una balanza, pero esa mujer está con una venda en los ojos. ¿Por qué se representa la justicia así? Se dice por eso que la justicia es ciega. Muchos creen que se dice que la justicia es ciega porque la justicia no sirve, porque la justicia no se aplica, y no. La justicia ciega tiene una connotación positiva, porque la justicia tiene que ser ciega. Porque si la justicia no es ciega, por ejemplo, un juez presentan dos personas, ¿no? Supongamos, una persona débil que está denunciando. Si el juez se fija, incline por una cuestión de favoritismo, de conveniencia, a favorecer pues a la persona que tiene dinero. Entonces la justicia tiene que ser para que sea justicia.
Si la justicia se parcializa, no es justo. Entonces, por eso para Rawls, si todos fuéramos sujetos racionales. Entonces, como todos los hombres somos seres racionales, lo único que hay que hacer es apelar a nuestra racionalidad. Nuestra razón nos va a decir que es que buscar que todos sean tratados de la misma manera. Es decir, es injusto que unos tengan derechos y otros no tengan. El velo de ignorancia, ¿sí? Permite alcanzar la imparcialidad. Ejemplo para que se entienda mejor. Tú tienes que ser consciente de que la situación en la que estás, es una situación hasta cierto punto arbitraria, porque no todo lo que tú has logrado, conseguido, ha dependido absolutamente de ti, sino que ha dependido de la situación económica, social en la que has nacido. Entonces, no sé si has escuchado este debate que ahorita está de moda en las redes, sobre todo, acerca de los privilegios, ¿no? Que hay personas que nacen con privilegios, que son privilegiados y no se dan cuenta de que son privilegiados. Ya, exactamente eso. Rawls diría, sí, pues, eso ocurre. Hay gente que tiene una casa, que tiene un hogar, que tiene sus dos padres, y que, bueno, quizás no son millonarios, pero tienen condiciones básicas para poder seguir adelante, surgir, estudiar en el colegio, estudiar en una universidad, ¿no? Incluso estudiar en el extranjero, ¿no? Qué sé yo. Pero esa situación, esa realidad no es la realidad de todos, ¿no? Hay muchos que no tienen esa posibilidad. Y no es que no tengan esa posibilidad porque ellos no quieren, son pobres porque quieren, no. Un niño que nace en un contexto de extrema pobreza no es pobre porque quiere. Y su realidad, la realidad de ese niño, evidentemente va a condicionar lo que puede hacer en el futuro. Eso no quiere decir que es imposible que salga adelante. No, no es imposible. Pero evidentemente le va a costar mucho más. Y además hay una serie de problemas que se crean alrededor que son obstáculos para que esa persona logre todo lo que podría lograr y es que hubiera nacido en un contexto más favorable. Entonces, si los seres humanos somos sujetos racionales, somos personas racionales, y usamos nuestra razón de manera imparcial, nos vamos a todos de la misma forma, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que nos vamos a dar cuenta de que lo justo también es apoyar a aquellas personas que han nacido en una situación de desventaja o que han partido con, digamos, con desventaja en la vida. Entonces, que propone John Rawls. La igualdad de oportunidades no significa que todos tengan que tener lo mismo. John Rawls no es un comunista, no es un marxista, es un liberal. Pero a pesar de que es liberal, se da cuenta, y precisamente porque es liberal, John Rawls se da cuenta de que es imposible que el individuo sea absolutamente libre si está condicionado por razones sociales. Es decir, un niño en extrema pobreza está condicionado por su pobreza, sí, está condicionado. Repito, no significa que no pueda salir de esa pobreza, pero va a ser mucho más difícil que ese niño salga de la pobreza a que un niño que ha crecido en mejores condiciones pueda realizarse plenamente como individuo. Entonces, si a mí me preocupa el individuo, si a mí me preocupa que los seres humanos se realicen, que realicen sus metas, sus proyectos, entonces debe preocuparme que hayan personas, niños o personas en general, que viven en desventaja, porque no es justo, porque ellos no lo han elegido. Tú puedes criticar a los padres, ¿no? Puedes decir, ay, pero ¿por qué los padres pues tienen hijos si son pobres? Ya. Pero aunque sea así, y aunque tenga algo de razón esa crítica, el niño no tiene la culpa. Entonces, hay seres humanos que no son responsables de su situación, como esos niños. El Estado tiene una obligación
ética con esas personas que parten con desventaja dentro de su sociedad, sí tienen un deber ético, tienen una responsabilidad ética. Por lo tanto, para John Rawls es también un deber del Estado procurar que haya justicia. Y repito, justicia no es solamente lo jurídico, justicia también es igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para John Rawls? Beneficiar a aquellos que han partido de una situación de desventaja. ¿Sí? Acá está, mira. El Estado tiene que procurar el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Eso no significa, por si acaso, no significa darles dinero directamente, no, porque hay otras formas, otros mecanismos mediante los cuales esas personas pueden salir adelante. Y de hecho existen y de hecho se aplican actualmente, muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, uno son las becas. Las becas que permiten precisamente que gente que no podría acceder a la educación, accede a la educación con ayuda del Estado. Gente que tiene la capacidad, pero que no ha nacido en el contexto adecuado como para tener la posibilidad de educarse. Entonces, de alguna forma, ¿qué hace el Estado? Suple esa necesidad, ¿no? Suple esa deficiencia, ¿sí? No solamente las becas, hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, ojo, no solamente los menos aventajados son los pobres, los más pobres, ¿no? Sino también, por ejemplo, las personas que nacen con alguna discapacidad o que han sufrido, ¿no?, algún accidente y tienen discapacidad. Evidentemente, tener discapacidad en cualquier país del mundo, ¿no?, es una desventaja, porque no puedes depender solo de ti, no puedes ser completamente autónomo, necesitas, requieres de otro. Y eso implica necesariamente tiempo y eso implica también dinero. Entonces, una persona con discapacidad física no tiene la misma facilidad, por ejemplo, para educarse, ¿no? Tiene que trasladarse con ayuda de otros, ¿no? Pierde más tiempo. Entonces, por eso también es que el Estado crea leyes para beneficiar a esas personas. ¿Cómo? Por ejemplo, dando una exención, por ejemplo, tributaria a las empresas que contratan a personas con discapacidad. Por eso que muchas empresas tú ves que contratan a gente con discapacidad. ¿Por qué? Porque de esa forma las empresas se animan a contratar. Si el Estado no hiciera eso, nadie contrataría o casi nadie contrataría a personas con discapacidad. ¿Y eso es injusto o no? Claro, es injusto que una persona por tener discapacidad no la contraten, claro. Tú puedes decir, claro, es que a la empresa no le conviene, sí, pero ¿qué culpa tiene la persona de tener discapacidad? No es una elección suya, él no ha decidido tener incapacidad, ¿no? Es una cuestión de suerte, de mala suerte. Entonces, evidentemente hay una desventaja injusta, sí, hay una desventaja. Entonces, el Estado tiene que crear mecanismos para suplir, ¿no? Para, digamos, evitar esa desventaja, ¿no? Igual con programas sociales, ¿no? Como Caliguarma, etcétera, ¿no? Entonces, para John Rawls es necesario que el Estado beneficie a aquellos que han nacido, aquellos que tienen desventaja, para que esas personas puedan realizarse plenamente como individuos, ¿no? Para que esas personas puedan alcanzar su plenitud individual, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Es una defensa de la dignidad, porque al fin y al cabo todas las personas son dignas, ¿no? No eres menos porque tienes discapacidad, no eres menos porque eres pobre. Lo único que tiene que hacer el Estado es darte las condiciones mínimas para que tú puedas salir adelante por tus propios medios, porque no significa darte todo, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el velo de ignorancia. El velo de ignorancia es la imparcialidad que tú debes tener como ser racional, como sujeto racional, para darte cuenta de que, ¿no?, tú también podías haber partido con esa situación de desventaja. Y por lo tanto, que todos estemos de acuerdo en que hay que ayudar al que ha partido con desventaja dentro de la sociedad. Que no podemos ser indiferentes frente al sufrimiento, ¿no?, o la injusticia que existe dentro de la sociedad. Ahora, la justicia no solamente se refiere a eso, ¿no? Mira, acá están los principios de la justicia. Primero dice,
cada persona debe tener un derecho igual a los demás. Esto es lo que estábamos mencionando al inicio, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. O sea, yo no puedo discriminar y decir, bueno, los que piensan así no tienen derecho a esto. Los que se visten así no tienen derecho a esto, ¿no? Los que tienen tal religión no tienen derecho a esto, no. Si yo vivo en una sociedad justa, un principio de justicia es que todos tengan los mismos derechos. No se le puede prohibir algo a una persona o no se le puede negar un derecho a una persona, ¿sí? Todos tienen los mismos derechos. No puede haber discriminación. Por cualquier motivo que sea, ¿no? Por motivo étnico, racial, lo que sea. No se justifica. Ahora, la segunda es resolver las desigualdades económicas. Acá está. Y sociales. ¿Cómo resuelvo las desigualdades? Ojo, resolver las desigualdades no significa, repito, que todos van a tener lo mismo, eliminar la propiedad privada, porque eso es marxismo. No, eso es comunismo. John Rawls no es comunista. Él no propone un gobierno totalitario que reparte el dinero o le quita al rico para darle al pobre, no. Pero Rawls es consciente, sí es consciente, de que en toda sociedad hay gente que tiene privilegios y gente que carece de privilegios. La idea es que esa carencia de privilegios que sufren los más pobres no implique la, digamos, la imposibilidad de que puedas realizarte como ser humano, que puedas realizar tus aspiraciones, que puedas educarte, por ejemplo, ¿sí? Eso sería injusto, que a partir de tu pobreza, supongamos que naces en una situación de extrema pobreza, te impida educarte y salir adelante. Eso es injusto. Entonces, el Estado tiene que preocuparse por esas desigualdades económicas y tiene que garantizar que el derecho, los derechos, como dice ahí, hay que dar un mayor beneficio a los miembros menos aventajados para que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante, ¿sí? Y la B, los cargos y puestos deben estar abiertos para todos. Al final es lo mismo, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque si tú estén abiertos para cualquiera, evitas precisamente que los privilegios se sigan manteniendo dentro de una sociedad. O sea, no puede ser que los cargos solamente tal partido político, para los amigos del presidente, para los amigos del congresista, no. Los cargos y puestos, sean públicos o sean privados, tienen que estar abiertos para cualquier ciudadano, siempre y cuando, obviamente, se cumpla con los requisitos mínimos, ¿no? Que exige ese cargo o ese puesto, ¿sí? Pero no puede ser como ocurre en que los puestos y los cargos sean copados, ¿no? Por privilegios, ¿no? Por apellido, por situación económica, porque soy amigo del primo de tal, no, ¿sí? Entonces, a eso se refiere John Rawls, ¿correcto? Bien, ahora vamos a ver corrientes de la filosofía política. Mira, acá precisamente vamos a repasar lo que habíamos conversado la semana pasada y lo que te estaba comentando hace un momento, ¿no? Mira, las corrientes de la filosofía política en realidad son varias, ¿no? Pero hoy día vamos a ver las principales, las que han tenido más relevancia, más impacto históricamente, como el liberalismo, el republicanismo, el comunismo, el anarquismo, etc. Ahora, el liberalismo, como ya te mencioné hace un momento, se denomina así garantizar la libertad individual. El liberalismo busca la defensa, ¿sí?, de la persona. Liberal, Rawls es del siglo XX, ¿ya? Locke es del siglo XVII.
También tenemos a Montesquieu, que era un filósofo francés, ¿no? También muchos lo consideran liberal. Por ejemplo, Montesquieu es importante, me imagino, ¿no? Esa división de poderes es propuesta inicialmente por Montesquieu. Los famosos tres poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, eso lo propone Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Luego, John Stuart Mill, el famoso utilitarista, ¿te acuerdas que sobre todo se estudia en ética? Ahora, el liberalismo de John Stuart Mill es interesante por varias razones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que menciona John Stuart Mill, que no es muy conocida, pero es interesante, es su crítica a la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Para Mill no debería haber una desigualdad en el trato entre el hombre y la mujer, ¿ya? Para John Stuart Mill, para él la mujer en su época, que no era común, pero en su época él creía que la mujer debía no solamente ser tratada igual en un sentido, digamos, básico, ¿no? Sino que la mujer debería tener derecho al voto, que la mujer debería tener derecho a la educación, ¿no? Entonces propone esa igualdad también entre hombres y mujeres, ¿no? Que para su época era bastante atrevido, porque es machismo. Luego, Popper, que es conocido sobre todo etimológica, ¿te acuerdas? Popper también es liberal. Popper es un liberal bastante importante, a pesar de que no es conocido mucho por su propuesta política ha sido importante, ha tenido trascendencia, muy conocido, y en Estados Unidos. Por ejemplo, es crítico de los totalitarismos, ¿no? Él habla de los totalitarismos, por ejemplo, el nazismo fue un totalitarismo, ¿no? El fascismo italiano fue un totalitarismo. Y si Popper viviera en esta época, gobiernos que pueden calificarse de totalitarios, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Maduro, o, no sé, incluso para él el gobierno chino, el gobierno coreano, ¿no? Corea del Norte, o Rusia. Entonces, para Popper, esos serían ejemplos de totalitarismo. ¿Por qué? Porque los totalitarismos se caracterizan por ser sociedades, o bueno, estados, que evitan diversas, sino que tratan de imponer ciertas normas o ciertas reglas lo que piensa el individuo. Entonces, si tú te desvías de eso, eh, el Estado inmediatamente de alguna forma te impone alguna sanción, ¿no? O sea, el Estado es el que establece qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es legal, qué es ilegal, ¿no? Y trata de, por decirlo así, homogenizar a la sociedad, es decir, que todos piensen más o menos lo mismo, que, etcétera. Entonces, Popper, por eso hace toda una teoría acerca de la sociedad, ¿no? La democracia de alguna forma permite la pluralidad. Filósofo liberal. Hay muchos en realidad, ¿ya? Estos son los más representativos dentro de la filosofía. Y son, digamos, los filósofos básicos del liberalismo. Ahora, ¿qué propone el liberalismo? La libertad individual, la defensa del individuo. Por eso te decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando Locke habla del parlamentarismo. ¿Por qué el parlamento para Locke es importante? Porque el parlamento permite sopesar el poder del monarca. Repito, ¿ah? Para Locke podía haber un rey. Eso no implicaba necesariamente, no, que iba a violar mis derechos, no. Puede haber un rey y al mismo tiempo puede haber un parlamento, ¿sí? El hecho de que haya un rey no implica necesariamente que yo no pueda ser libre. Yo no voy a ser libre si es que ese rey, pues, me puede matar cuando se le dé la gana, ¿no? Allá ahí sí. Pero si el rey está simplemente para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero el que tiene más poder es el parlamento, no importa que haya rey. Al final su poder es hasta cierto punto decorativo, ¿no? Que es finalmente en lo que han derivado las monarquías europeas, si te pones a pensar, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en España, las monarquías actualmente son decorativas prácticamente. Entonces, para John Locke, lo importante es la defensa del individuo, la defensa de la libertad.
Y esto significa que el Estado no puede ir en contra de las decisiones del individuo, ¿no? O sea, no puede entrometerse en tu vida privada. El Estado ha sido creado para Locke, ¿no? Para proteger tres derechos naturales. Fíjate, ya te hablé de esos tres derechos: vida, libertad y propiedad privada. ¿Sí? Esos son los tres derechos del individuo. ¿Por qué son naturales? Porque no son legales. O sea, no es que la Constitución ha establecido que yo tengo estos tres derechos. O sea, que el Estado me ha dado, me reconoce esos tres derechos. No, son derechos con los que yo ya nací. O sea, desde que nací ya tengo esos derechos. No es que a los 18 años, cuando me vuelvo ciudadano, recién tengo esos derechos. No. Para John Locke, todo hombre ha nacido ya con esos derechos. Y lo único que hace el Estado es proteger esos derechos, nada más. ¿Sí? Por eso es que el Estado no te puede quitar esos derechos, salvo una sola razón. Por ejemplo, no te puede quitar la libertad. El Estado no te puede decir, no salgas de tu casa, salvo que tú infrinjas una ley. Claro, si tú cometes un delito, ahí sí, el Estado te puede quitar tu libertad. Por ejemplo, puedes tener prisión domiciliaria y te prohíbe salir a la calle, o puede mandarte a la cárcel, te está quitando tu libertad. Pero no lo está haciendo arbitrariamente, lo está haciendo como respuesta a una infracción que tú has cometido, ¿ya? Pero siempre y cuando tú no cometas nada ilícito, el Estado no puede restringir tu libertad, no puede quitarte la vida, no puede quitarte tu propiedad. Repito, salvo que tú violes la ley, ¿ya? Y no puede hacerlo, ¿por qué? Porque tú has nacido con esos derechos, ¿sí? Ahora, entonces, el poder del Estado debe ser limitado para que el Estado no se convierta en una amenaza contra esos derechos individuales, ¿no? ¿Y cómo limito el poder del Estado? Ya dijimos, a través de un parlamento. El parlamento es el contrapeso, es el que va a estar atento, ¿no? Al abuso que podría cometer el gobernante. Entonces, si el gobernante comienza a abusar de su poder, inmediatamente el parlamento le pone un alto a ese comportamiento. E incluso, dice John Locke, en algunos casos, el individuo, el ciudadano, también tiene derecho a la resistencia política. Es decir, yo me puedo resistir a acatar alguna disposición del gobernante si es que esa disposición está atentando contra mi libertad sin justificación. Es decir, por ejemplo, yo no he cometido ningún delito, pero el Estado quiere quitarme mi propiedad, quiere aprovecharse el gobernante de su poder para quitarme mi propiedad. ¿Sí? Yo tengo que bajar la cabeza porque es el gobernante, yo tengo simplemente que ser sumiso frente a esa injusticia porque es el gobernante. No, no tengo por qué ser sumiso. Porque el Estado, repito, ha sido creado, según Locke, ¿no? Para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Esa es la finalidad del Estado. Entonces, si el Estado está atentando contra mi propiedad, yo no tengo por qué aceptarlo. Yo tengo derecho a la resistencia política, es decir, a resistirme a cualquier disposición del Estado si es que está atentando contra mis derechos, que es de alguna forma lo que actualmente consideran muchas constituciones, ¿no? El derecho a la resistencia política, ¿no? Cuando el Estado abusa de su poder o cuando el Estado comienza a tomar disposiciones que son injustas, tú puedes resistirte a eso, tú puedes negarte a acatar, ¿no? Entonces, eso ya está en Locke, esa idea, ¿no? De la resistencia política, ¿no? Entonces, la obligación del Estado es garantizar el respeto de los tres derechos naturales. Esa es la finalidad del Estado. Para eso ha sido creado el Estado, según John Locke. ¿Correcto? Bien, a ver, vamos a pasar a el republicanismo. ¿Qué plantea el republicanismo? Mira, el republicanismo incluso es anterior al liberalismo, porque el liberalismo, ya te dije, comienza con Locke, y Locke es del siglo XVII. Pero el republicanismo es anterior. Mira, el primer representante se considera que es Maquiavelo. Algunos consideran que ya antes de Maquiavelo hay ideas republicanas. Por ejemplo,
Aristóteles, o incluso algunos hablan de Platón, ¿ya? Pero ¿por qué se denomina republicanismo? Mira, porque acá la idea que plantea Maquiavelo, Rousseau, Pocock, Skinner, que son los principales representantes del republicanismo, es que la mejor forma de gobierno es la república. Y la república es una forma de gobierno que se sostiene en la creación de leyes, en la obediencia y el respeto a la ley. La ley tiene que estar por encima de cualquier persona. ¿Ya? La ley tiene que ser obedecida por cualquier persona. Todos tienen que someterse a la ley. Si tú no te sometes a la ley, entonces evidentemente no podemos decir que la sociedad en la que tú vives es justa. O sea, por ejemplo, si el que tiene poder no obedece la ley y hace lo que se le da la gana, entonces esa sociedad no es republicana. Ahí no existe una república, ahí existe una tiranía. Por ejemplo, si el presidente, la presidenta o el que tiene poder hace lo que se le da la gana porque tiene poder, eso no es una república, eso es una tiranía. Aunque de nombre diga República del Perú, ya, eso es una mera formalidad. Aunque diga República de Argentina, República, ya. Pero si en los hechos el que tiene el poder hace lo que quiere, eso no es una república. Ojo, más allá de las formalidades, lo importante es que haya obediencia a la ley. Si se obedece la ley, ahí hay una república. Ahora, ¿por qué dice que se busca el establecimiento de un Estado soberano? ¿Qué significa soberano? Soberano se refiere a la soberanía. Para el republicanismo, la soberanía implica autonomía. Un Estado soberano cuando es autónomo. ¿Qué significa autónomo? Cuando se regula a sí mismo. Cuando las leyes surgen de sí mismo. Es decir, no de afuera, sino de dentro del Estado. Profesora, ¿pero hay leyes que pueden surgir de fuera del Estado? Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, hay organismos internacionales que actualmente legislan cómo tienen que comportarse los estados desde fuera. Claro, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede acusar a un estado e incluso no solamente acusarlo, sino condenarlo, exigirle que pague reparaciones civiles, ¿no? A ciertos ciudadanos por haber violado sus derechos, etcétera. Claro, lo puede hacer. Esa es una legislación que viene de afuera, de un ente externo al Estado. Ahora, desde el punto de vista republicano, el Estado tiene que ser autónomo, es decir, tiene que regirse por sus propias leyes, no puede aceptar imposiciones externas, ¿ya? Ahora, estamos hablando del siglo XV, XVI, ¿no? O sea, en esa época no había algo así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En esa época no existían. Sin embargo, siempre han habido, siempre han existido estados que han tratado de mostrar su dominio sobre otros. Siempre han habido estados más fuertes que otros. Maquiavelo vive en un contexto donde habían grandes potencias, ¿no? Y habían estados muy pequeños, estados débiles. Entonces, evidentemente, los estados fuertes querían mostrar su dominio sobre los estados débiles. Por ejemplo, Maquiavelo vivía en Florencia. Florencia era una república chiquita, era un estado chiquito. En esa época no existía Italia, ¿no? Existían estados italianos, cada uno independiente. Entonces estaba Milán, Florencia, Roma, Venecia, cada uno con su gobernante. No tenían relación entre ellas. Lo único que las enlazaba de alguna forma era el idioma, pero cada uno tenía su propio gobernante. Ahora, el problema de eso es que Maquiavelo se da cuenta, creo que eso conversamos la clase pasada, ¿no? Que Maquiavelo se da cuenta de que eso los debilita, o sea, los hace muy fácilmente presas de las ambiciones de las grandes potencias. Entonces, por eso la soberanía es un tema importante para Maquiavelo, porque la soberanía, la independencia, la autonomía de un Estado solamente se puede defender para Maquiavelo si el Estado es fuerte. Si el Estado es débil, es pequeño, es muy fácil que tu Estado se vuelva un títere de estados más fuertes. Por eso es que para él era necesario
unificar todos los estados italianos para que se creara un solo estado, un estado más grande, más fuerte, ¿no? Entonces, la soberanía es importante, la independencia, que o sea, otros países, otras potencias, ¿no? No te manipulen o no, tú no estés a merced de las decisiones de los extranjeros. Porque evidentemente el extranjero va a querer beneficiarse, ¿no? Va a querer sacar provecho de ese poder, ¿no? El extranjero no va a buscar tu beneficio. Tienes que evitar, pues, que otro Estado tenga poder sobre ti. Tienes que tratar de ser lo más independiente y lo más autónomo posible. Ahora, en ese sentido podemos decir que el republicanismo lucha contra la dominación política, claro, porque contra la dominación de un Estado sobre otro. También lucha contra la dominación económica y social. Ojo, esto también es importante. ¿Por qué? Porque para el republicanismo no solamente es importante evitar el dominio político de un Estado sobre otro, sino también el dominio que hay siempre, en todos los estados, hay personas que tienen más y personas que tienen menos. Ojo, para Maquiavelo, creo que hablamos de eso la vez pasada, es imposible eliminar la desigualdad. O sea, la desigualdad siempre va a existir. O sea, él parte de una perspectiva realista, ¿no? La realidad es así, siempre van a haber ricos y pobres, ya. Pero la cuestión, esa desigualdad no sea demasiado grande. Porque cuando hay demasiada desigualdad dentro de una sociedad, el rico tiene tanto poder que hace lo que se le da la gana. Y el pobre, como no tiene nada, ¿no? Vive en la miseria, es capaz incluso de venderse a sí mismo con tal de tener que comer. Entonces, eso evidentemente trae una serie de consecuencias negativas. Entonces, para Maquiavelo, una dominación, una gran desigualdad económica y social trae consigo una gran dominación también. O sea, necesariamente va a llevar al abuso por parte de los que tienen y la degradación por parte de los que no tienen, ¿no? Entonces, para evitar esos abusos, esa dominación, es necesario que la sociedad no sea tan desigual, tan inequitativa. Hay que buscar una mayor equidad social y económica, ¿correcto? Ahora, fíjate lo que dice después, un gobierno en el que la constitución y las leyes estén por encima de cualquier poder particular. Eso es lo que te decía, pues. Si hay alguien que tiene demasiado dinero, va a querer hacer lo que se le da la gana, ¿sí? Por lo tanto, no va a obedecer la ley. Si puede salirse con la suya porque tiene dinero, puede corromper, no va a acatar la ley. Por eso, precisamente, es importante que no haya tanta desigualdad, que nadie tenga demasiado poder para que todos sean obedientes frente a la ley, ¿sí? Las leyes tienen que estar por encima de cualquiera. Ahora, ojo, eso no significa que no van a haber gobernantes o gente con poder. Sí puede haber, pero siempre tiene que haber una vigilancia, ¿no? Y tiene que mostrarse respeto a la ley. Y es más, Maquiavelo dice incluso que los que tienen poder político, los gobernantes, son los primeros que tienen que mostrarse como modelos de respeto a la ley. El más respetuoso a la ley no tiene que ser el más pobre o el más débil, sino al revés. El que tiene más poder, él tiene que ser el modelo, ¿no? De respeto a la ley. Entonces, ¿eso qué significa o qué implica también? La participación activa de los ciudadanos sin excepción. Ojo, para Maquiavelo todos los ciudadanos tienen que participar, seas rico, seas pobre, seas de la condición social que seas, tengas educación o no tengas educación, tienes que participar en la política porque todos son ciudadanos. Acá sí hay una diferencia marcada con Locke. Porque como te dije, para Locke eres ciudadano si tienes propiedad privada. Para Maquiavelo, para Rousseau, no es así. No importa si tienes propiedad o no tienes propiedad, eres ciudadano, ¿sí? Todos son ciudadanos. Por lo tanto, todos tienen que participar en la política. Y participar en la política, ¿qué significa para Maquiavelo, para Rousseau? Para ellos significa principalmente
preocuparte por la legislación. Es decir, crear leyes, proponer leyes y votar por esas leyes. También con Locke, otra diferencia. No puedes delegarle esa responsabilidad de manera absoluta a un representante. No se lo puedes dar. No le puedes dar esa responsabilidad. Es tu responsabilidad, ciudadano, preocuparte por las leyes, crear leyes, proponer leyes, votar, dar tu opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo ciudadano tiene deberes y tiene derechos. Ojo, acá también hay otro detalle. Los ciudadanos para el republicanismo no solamente tienen, como dice acá Locke, derechos, porque si te das cuenta, el liberalismo cada rato habla de los derechos, los derechos, los derechos. ¿Y dónde están los deberes? Como ciudadanos no tenemos deberes también con el Estado. O sea, ¿no es nuestra responsabilidad también que el Estado funcione bien? Obviamente. Entonces, nosotros también tenemos un deber ético con la sociedad. Tenemos un deber ético como ciudadanos. Por eso es que para Maquiavelo, para Rousseau, la participación ciudadana es un deber de todos. No es una elección, no es que sería mejor que todos participen. No, es un deber, ¿sí? Es un deber. Así como es tu deber no robar, no matar, cumplir la ley, es tu deber participar también. Y por eso es que Rousseau, eso no lo he mencionado acá, no lo he puesto acá, pero sí está en la diapositiva que vimos la semana pasada o la clase pasada. Por eso es que Rousseau también habla de la educación cívica. La educación cívica es fundamental. ¿Qué significa educación cívica? Que tú conozcas tus derechos y tus deberes, las dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, cuando estás en el colegio, ¿por qué estudias educación cívica? ¿Quién se inventó ese curso? Rousseau. O sea, no como curso, pero sí, él creía que todos los ciudadanos tenían que conocer sus derechos y sus deberes. La idea de que todo ciudadano debe saber, ¿no?, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y debe recibir una formación como ciudadano es una idea de Rousseau que se comienza a implementar justamente en Suiza y después se va difundiendo a diversas partes del mundo. Entonces, si tú estudias educación cívica actualmente es gracias a Rousseau. ¿Es importante? Claro que es importante, porque gracias a eso tú comienzas a conocer cuáles son los mecanismos que existen dentro del Estado para que, por ejemplo, tú puedas hacer escuchar tu voz, tu opinión, para que tú puedas usar la ley también, ¿no? Cuando sea necesario para reclamar, ¿no? El habeas data, el habeas corpus, todo. Conocer los organismos del Estado, cómo funcionan, para qué sirven, es importante. Todo eso es importante. Entonces, Rousseau cree que es una obligación del ciudadano conocer sus derechos y sus deberes. Conociendo tus derechos y tus deberes, tú puedes participar de manera más activa dentro de tu sociedad para cambiar lo que está mal, ¿no? Para ayudar a mejorarla, ¿sí? Entonces, por eso es que eh, para Rousseau y para Maquiavelo es importante, ¿no?, la participación de los ciudadanos. Ahora, hay otra cosa que no está mencionada acá, pero que yo creo que también es importante mencionar. Hay un detalle adicional. A ver, voy a agregarlo acá. Hay algo más que no menciona Locke, porque Locke es un liberal, pero sí mencionan tanto Maquiavelo como Rousseau. ¿Ya? Lo voy a poner acá resaltado. Voy a agregar como información para que lo tengas en cuenta, porque es una diferencia importante. El Estado, para Maquiavelo y para Rousseau, debe promover las virtudes entre los ciudadanos. Ojo, para Maquiavelo y para Rousseau, el Estado debe promover las virtudes entre los ciudadanos. ¿Por qué? Y este es un tema interesante, porque
Tanto Maquiavelo como Rousseau tienen muy en cuenta el tema de la corrupción. Y la corrupción es algo que siempre ha estado presente dentro del Estado, ¿no? Incluso nosotros hasta ahora hablamos de la corrupción y probablemente de acá a 200, 300 años, cuando ya no existamos, vamos a seguir o van a seguir existiendo problemas de corrupción. La corrupción existe desde que existe la sociedad prácticamente. Platón habla de la corrupción, Sócrates habla de la corrupción. ¿Había corrupción en Grecia? Obviamente había. En todos los estados ha existido la corrupción. Pero la cuestión es cómo hacer que no exista tanta corrupción o cómo evitar en lo posible que haya corrupción, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? ¿Qué es necesario para que una sociedad no sea corrupta o sea lo menos corrupta posible? Maquiavelo y Rousseau hablan de eso, ¿no? Y dicen, un Estado va a ser corrupto si sus ciudadanos son corruptos, que es algo muy cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros nos quejamos mucho de la corrupción en nuestro país y decimos, ah, los políticos son así, se aprovechan de su poder, hacen lo que se les da la gana, ponen leyes solamente para su favor. Pero, a ver, ahí hay un detalle, ¿no? Echarle la culpa a los políticos es no ser consciente de nosotros mismos, o sea, de nuestra propia naturaleza. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros decimos, ellos son así, asá. Pero, ¿tú estás seguro de que si tú tuvieras poder, no te comportarías de la misma forma? Quizás alguien me dice, no, profesora, yo no me comportaría así. Correcto, ya. Pero, ¿acaso no es cierto que un montón de ciudadanos que no tienen poder político se comportan de manera corrupta cuando pueden hacerlo? En cosas pequeñas, ¿o no? Por ejemplo, las personas que tienen auto, muchas veces a las que les para el policía porque se pasaron la luz roja, porque se olvidaron de poner la direccional o porque se estacionaron en un lugar donde no debían estacionarse, ¿no? Llega la policía o llega esto y quieren resolverlo todo con plata, ¿o no? Esa no es una actitud corrupta. Hay un montón de ciudadanos que hacen eso, un montón. Entonces, ¿cómo pretendes que el Estado no sea corrupto, que tu sociedad no sea corrupto si tú eres corrupto? Si tú tratas de saltarte la ley, de desobedecer la ley, como sea, tratas de que la ley no se te aplique a ti porque tienes un poco de dinero o porque tienes un contacto, ¿no? Que también es muy común. Por ejemplo, hemos normalizado esta idea de el contacto, ¿no? Y mucha gente dice, voy a estudiar derecho porque mi tío es abogado y cuando yo acabe, él me va a recomendar en tal lugar. Y lo vemos como algo normal. Pero ¿por qué te tendría que recomendar a ti? Si es que hay otro que está más capacitado que tú. ¿Por qué? ¿Porque eres su sobrino? Eso es algo que hemos normalizado. Voy a dedicarme a esto o voy a votar por tal persona para que sea alcalde porque él es a mi amigo del colegio. Lo voy a apoyar en su campaña, ya tengo un puesto asegurado en la alcaldía. Me va a ayudar, me va a dar trabajo. Me ha dicho que me va a dar trabajo si yo lo ayudo. No te importa si va a ser un buen alcalde. No te interesa si va a ser una persona que realmente va a trabajar por el distrito. Te importa tu cargo, tu puestito, tu plata. No hay un montón de gente que actúa así. Ciudadanos de a pie, buenas personas en su vida cotidiana aparentemente. Hay un montón de gente que piensa así. Y no lo vemos como algo raro. Si tú no ves eso como algo raro, es porque ya tienes un problema. Eso te dirían los republicanos, porque eso es corrupción. La corrupción no es solo lo que vemos en la política. La corrupción es una cuestión moral y todos podemos ser inmorales a pequeña o a gran escala. Si eres inmoral a pequeña escala, ¿qué te hace pensar que no serías inmoral a gran escala? ¿Por qué tú, con gran poder, no te aprovecharías de ese poder? Si con poco poder lo haces, ¿qué te impediría aprovecharte
más si tuvieras más poder. Entonces, el tema de la corrupción, como te decía, no es una cuestión meramente del político, no es una cuestión del que tiene el cargo político, no es una cuestión solamente del gobernante, del presidente, del congresista, es una cuestión de todos. Por eso es que para Maquiavelo y para Rousseau, el Estado debe promover las virtudes en todos. Ojo, cuando dice ciudadanos no significa, ya solamente los ciudadanos, los políticos no, no, todos, porque el político también es ciudadano, ¿sí? Entonces, el ciudadano tiene que ser virtuoso. Y ser virtuoso, en buena medida, tiene que ver con la participación activa. ¿Por qué? Porque tú eres virtuoso si te preocupas por tu comunidad. No eres virtuoso solamente porque, yo soy virtuoso porque no robo. Yo soy virtuoso porque no he matado a nadie. Yo soy virtuoso porque no soy una persona infiel. No, no solamente eres virtuoso si cumples con eso. Eres virtuoso para los republicanos si te preocupan los otros, si te preocupa tu comunidad, si te preocupa el bien común, no solamente tu bien. Es decir, si no eres una persona individualista. Tú no puedes ser una persona individualista, egoísta y ser virtuosa. No puedes ser una persona egoísta y ser un buen ciudadano. Entonces, ahí hay una gran diferencia con el liberalismo, porque el liberalismo no le importa la virtud. Recuerda, el liberalismo, al menos el liberalismo de Locke, que es el liberalismo clásico, te dice cada uno hace su vida. Acá el problema es que el Estado no se mete en mi vida y que yo no atente contra la ley. O sea, si yo no mato, no robo, ¿no? Si yo no infrinjo las leyes, lo que yo haga con mi vida es mi problema. A nadie le tiene que importar. Si yo me drogo, si yo me alcoholizo todos los fines de semana, es mi problema. Eso te diría un liberal. Por eso incluso, no sé si recuerdas o has escuchado cuando salieron estos de los octógonos, ¿no? Esto de lo que existe actualmente, ¿no? Que se ponen en los empaques de las golosinas, de los alimentos, ¿no? De todo lo empaquetado, ¿no? Te ponen alto en sodio, alto en azúcar, alto en, ¿no? Ya. Eso de alguna forma es una advertencia que te pone el Estado para evitar que tú consumas excesivamente ciertos productos. Desde el punto de vista del liberalismo, eso es una restricción innecesaria del Estado. Eso es que el Estado se está metiendo en mi vida, ¿sí? Es decir, para el liberalismo no deberían existir esos octógonos, es mi problema. Yo sé que si me tomo 5 litros de gaseosa eso está mal para mi salud, pero es mi problema, pues. El Estado no tiene que decirme, mire, hijito, por si acaso, si tomas mucho. No, no es problema del Estado, es mi problema, ¿sí? Entonces, el Estado no tiene la obligación de que yo tome conciencia de lo que está bien o lo que está mal, porque eso es tratar de dirigir mi comportamiento. Eso restringe mi libertad. Desde el punto de vista del liberalismo, eso es una restricción de la libertad. Entonces, para el liberalismo, el Estado no tiene que meterse para nada en tu vida privada, ni tratar de direccionar o de enseñarte, o decirte lo que está bien, lo que está mal, sino que tú decides, ¿sí? Siempre y cuando, repito, no violes la ley. Entonces, lo que yo hago con mi vida personal, si no estoy violando la ley, es mi problema. Esa idea, esa idea, que es la idea que muchos tienen de libertad, ¿no? Hacer lo que quiera hacer siempre y cuando no afecte a otro, ¿no? Esa idea es la idea de libertad del liberalismo. Es la idea que está de moda, ¿no? Y esa idea está, por ejemplo, en la obra de Stuart Mill, de John Stuart Mill. Él tiene una obra, que por cierto han venido preguntas en examen de admisión en San Marcos sobre la obra de John Stuart Mill, y él habla justamente de ese tema y menciona eh, en esta obra sobre la libertad, se llama su libro que es más conocido sobre ese tema, menciona ese concepto de libertad, ¿no? Que es la idea que otros expresan de esta forma, ¿no? Mi libertad termina donde comienza el derecho de los demás, ¿no? Entonces ya, si yo hago daño a otro, ya ahí ya estoy excediendo.
¿no? Y John Stuart Mill justamente en ese libro, como te decía hace un momento, aunque suene exagerado, pero así es, John Stuart Mill habla en su libro acerca del uso de drogas. Y él dice, el uso de drogas o de venenos no debería estar restringido por el Estado. Para John Stuart Mill, el Estado no tiene que regular el uso de drogas o de venenos, porque eso es decisión del individuo. Siempre y cuando yo no lo use para dárselo a otro, sino para usarlo yo mismo, el Estado no debería interferir. ¿Te das cuenta? Entonces el liberalismo cree que el Estado no tiene que entrometerse en tu vida para nada, regular tu comportamiento, no. En cambio, el republicanismo sí, porque para el republicanismo no podemos tener un Estado sano, no podemos tener un Estado que si los ciudadanos son injustos, si los ciudadanos no son virtuosos. Entonces, no, es imposible, porque finalmente el Estado está conformado por todos. O sea, el Estado no solamente es que tú sabes que es completamente diferente el gobierno. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Entonces, tú no puedes pretender que el Estado funcione bien si tú, como ciudadano, no eres un buen ciudadano, no eres una buena persona. Entonces, para el republicanismo sí hay una cuestión moral detrás. Para el liberalismo no, ¿sí? Yo puedo ser una pésima persona como individuo, pero cumplo la ley, el Estado funciona para los liberales. Para el republicano no. Para los republicanos, entonces si tú quieres que el Estado funcione bien, los ciudadanos tienen que ser buenos ciudadanos. No pueden ser malas personas, no pueden ser personas viciosas, no pueden ser personas egoístas. Entonces, el Estado sí tiene una obligación de promover las virtudes. Y promover las virtudes en buena medida significa que los ciudadanos sean conscientes de que su acción es una acción que permite que las leyes funcionen, por ejemplo. El respeto a la ley es un deber del ciudadano, ¿sí? Ya, entonces, vamos a pasar ahora para hablar del anarquismo. A ver, ¿qué plantea el anarquismo? Mira, yo te sugiero que cuando estudies anarquismo, lo estudies en paralelo con comunismo. ¿Ya? No es lo mismo, ¿ya? Pero hay cierta relación. Puede ser más fácil para ti entender si haces la comparación entre estos dos. Además, es interesante hacer la conexión porque ambas corrientes surgen casi en la misma época, ¿ya? Es cierto que hay algunos anarquistas que no están acá mencionados porque no son tan conocidos, que algunos consideran que hay anarquismo antes, o sea, siglos antes, pero digamos que el anarquismo clásico, el anarquismo más conocido, el anarquismo que por ahí han preguntado alguna vez en mi examen de admisión, es el anarquismo de Proudhon, Bakunin, Kropotkin. Esos son los anarquistas más representativos, ¿ya? Estos son los filósofos anarquistas más representativos, Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Proudhon es un pensador francés. Bakunin y Kropotkin son rusos. El anarquismo tuvo mucha influencia en Rusia y en Francia, ¿no? Principalmente, al menos originalmente, ¿no? Después ya el anarquismo se va difundiendo en otros países. Ahora, ¿por qué te digo que se vincula mucho con el comunismo? Mira, bueno, como en comunismo tenemos a Marx, Engels, Lenin, Stalin, ¿no? Y hay otros, podemos hablar de Mao, ¿no? Y de otros comunistas representativos. Pero el anarquismo y el comunismo surgen en el siglo XVIII, ¿ya? Siglo XVIII. Fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, ¿ya? Ahora, ¿por qué te menciono esto? Mira, en realidad todo está conectado. Mira acá.
Hace un rato te hablé de Rousseau. No te hablaba de Pocock y Skinner porque ellos en sentido estricto no son filósofos, sino que son como estudiosos son como especialistas que han estudiado a Maquiavelo, a Rousseau, las corrientes republicanas, ¿ya? Acá los filósofos, lo que son importantes son Maquiavelo y Rousseau. Ahora, ¿por qué retrocedo acá a Rousseau? Porque Rousseau recuerda que es un ilustrado de la época de la Ilustración. A pesar de que hay algunas cosas que él critica de la Ilustración, se le considera dentro de esa corriente, ¿no? Es de la misma época, casi de la misma época que los Ilustrados. Rousseau no era francés, era suizo, pero escribió sus obras en francés y tuvo mucha influencia entre los intelectuales que leyeran, ¿no? Que leían a los franceses en el siglo XVIII, ¿no? ¿Te acuerdas del siglo de las luces, ¿no? Todas las ideas que de alguna forma propiciaron la Revolución Francesa son ideas filosóficas que se difunden por toda Europa. Entonces, si tú eres un intelectual, ¿no? Entonces, muchísimos leían a Rousseau. Rousseau era la fuente de inspiración de muchas ideas. Y las ideas de Rousseau llegan a Rusia, ¿no? Y obviamente en Francia, porque Rousseau escribía en francés y vivió en Francia un tiempo. Entonces, Rousseau va a ser fuente de inspiración de los anarquistas. ¿Y cómo te das cuenta de... Y acá hay algo interesante, ¿no? Rousseau no era anarquista, ojo, pero sus ideas de alguna forma alimentan al anarquismo. ¿Por qué? Mira, el anarquismo tiene como objetivo la abolición del Estado. Es decir, para los anarquistas el Estado debe desaparecer. No es necesario que el Estado exista para que el hombre subsista y viva correctamente. No es necesario el poder del Estado. Es más, estaríamos mejor sin Estado. Profesora, pero eso es imposible, porque si no hay Estado no hay leyes. Mm, Hasta cierto punto, sí, pero si te pones a pensar, hay muchos lugares donde el Estado no llega y hay muchos estados donde no hay policías, no hay poder judicial, no hay comisarías, no hay hospitales y la gente sigue viviendo. ¿Por qué? Porque las normas no necesariamente tienen que ser leyes escritas en una constitución. Las propias comunidades, por ejemplo, en la Sierra del Perú y en muchos países, hay comunidades donde ellos crean sus propias normas de convivencia. Y si alguien viola alguna de esas normas, se le castiga, ¿o no? Son comunidades cooperativas. Entonces, si alguien necesita ayuda, lo ayuda. Se organizan para trabajar, se organizan para producir lo necesario para vivir y que no les falte. Entonces, estas sociedades, pequeñas comunidades, desde el punto de vista del anarquismo, son sociedades cooperativas, solidarias, autogestionadas, es decir, se gestionan a sí mismos. No requieren de la imposición de un poder externo a ellas, de un poder jerárquico, donde te digan, ya, tú tienes que obedecer a él, ¿no? Él va a poner las leyes, no. La misma comunidad establece sus normas, se pone de acuerdo para ver cuáles son sus normas de convivencia, qué es lo que van a hacer, ¿no? Se organizan. Entonces, esa es la aspiración del anarquismo, una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. Ahora, fíjate, si no es necesario que hayan leyes, policía, militares, para que se cumplan las normas, ¿qué te está queriendo decir? ¿Que el hombre es bueno o malo por naturaleza? Esta visión no es una visión un tanto, por decirlo así, idílica acerca del ser humano, porque si tú piensas que el ser humano es malo por naturaleza, jamás vas a pensar, pues, que vamos a poder ser solidarios, cooperadores, no vamos a autogestionar, eso no va a funcionar. Si tú tienes una visión negativa del hombre, eso es lo que propone el anarquismo es imposible. Pero si tú tienes una visión positiva acerca del ser humano, entonces lo que propone el anarquismo es coherente. Y ahí está la relación con Rousseau, porque Rousseau recuerda que dice que el hombre es bueno por naturaleza, es solidario por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe.
Y cuando él habla de sociedad, no se refiere a los otros hombres, sino se refiere a las leyes, a las imposiciones, a las jerarquías sociales, a las jerarquías jurídicas, políticas. Eso es lo que corrompe al hombre, ¿no? El hecho de que uno supuestamente tenga más poder que el otro y que tú tengas que acatar lo que el otro dice porque el otro es el, qué sé yo, lo que sea, el presidente, el papa, lo que sea. Eso es lo que genera para Rousseau la corrupción del hombre. Pero si el hombre es libre, porque para Rousseau el hombre es libre por naturaleza, si el hombre es solidario por naturaleza, no necesita del control de un Estado, no necesita del control de un agente externo que te dé miedo para que tú hagas las cosas, como creía, por ejemplo, Hobbes. Entonces, para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza. Ahora, profesora, pero usted me dijo que Rousseau habla del republicanismo y que tiene que haber leyes, entonces no sería anarquista. Claro, Rousseau no es anarquista. Rousseau no es anarquista porque él cree que el Estado, o sea, hubiera sido ideal que el hombre se quedara como un buen salvaje, como un hombre libre. Pero la realidad, lamentablemente, no es eso. O sea, apareció el Estado y el Estado no lo podemos eliminar. Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero el Estado ya es un mal necesario. O sea, no se puede abolir el Estado. Entonces, lo mejor que podemos hacer para Rousseau es simplemente propiciar la participación política de todos para que el Estado funcione lo mejor posible. Pero la idea que ya había planteado Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza, les va a hacer pensar a los anarquistas que sí es posible apelar a esa bondad natural del hombre para que el hombre se autorregule y que no sea necesario el Estado. O sea, para el anarquista, si el hombre es bueno por naturaleza, sí puede vivir sin Estado. Sí es posible la desaparición del Estado y a pesar de eso, vivir tranquilos, en paz, en comunidad, en solidaridad. Para el anarquismo, el hecho de que desaparezca el Estado no significa que vamos a vivir en caos. No sé si te acuerdas, bueno, no sé si te comenté la semana pasada, o la clase pasada, que es un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? El caso de, no sé si has visto la película La Purga, ¿no? La Purga es una película que te plantea qué pasaría si el día de mañana el Estado suspende las leyes. ¿Qué pasaría? Imagínate si mañana te anuncian que no te van a meter a la cárcel aunque tú robes, aunque tú mates, aunque tú hagas lo que sea. Se suspenden las leyes. Nadie te va a meter preso. Hagas lo que hagas. ¿Qué harías en ese caso? ¿Qué haría mucha gente? Bueno, muchos probablemente piensen, bueno, se van a aprovechar, ¿no? La mayoría se va a aprovechar y va a hacer lo que sea. Claro, esa idea de alguna forma está respaldada en la idea de Hobbes de que el hombre es violento por naturaleza, ¿no? Entonces, si tú le das un poco de libertad al individuo, al hombre, el hombre se va a aprovechar de eso y va a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces vamos a vivir en la anarquía, el caos, el conflicto. Eso diría Hobbes, ¿no? Pero los anarquistas no creen eso, porque los anarquistas creen que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, ellos en vez de pensar que si no hay leyes nos va a ir peor, ellos creen que si el Estado nos impone, no nos obliga a hacer las cosas, nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque las leyes como imposiciones, las jerarquías políticas, lo que hace es restringir nuestra libertad. Entonces, está yendo en contra de la naturaleza humana. Eso en vez de ser positivo para el anarquismo es negativo, ¿sí? Profesora, pero si no hay ley todos nos matamos. Para los anarquistas no. Más bien, lo que nos corrompe es la imposición arbitraria, antinatural de la ley, por obligación. Hacer lo que está bien por obligación, eso es lo que nos corrompe. Para el anarquismo, si no hubieran imposiciones legales, autoritarias, si no hubiera imposición de un poder externo, surgiría naturalmente la bondad del hombre. Entonces, para el anarquismo se puede vivir en una sociedad sin Estado y viviríamos mejor en una sociedad sin Estado. Ahora, mira, ¿qué propone el anarquismo? ¿Podemos llegar a una sociedad sin Estado así de la noche a la mañana, sin hacer nada? Obviamente no. Entonces, si queremos que el Estado desaparezca, nosotros tenemos que hacer que desaparezca.
¿sí? No sé si has visto esta película V de Vendetta. Es una película que ya tiene sus años, pero es interesante porque es una propuesta anarquista. V de Vendetta, ¿no? O sea, V de venganza. ¿Qué proponen los anarquistas? Un programa de revolución social. Es decir, lo que se tiene que hacer es una revolución para eliminar el Estado, ¿sí? Entonces, el Estado no va a desaparecer porque nosotros querramos que desaparezca. El Estado no va a desaparecer allá porque se da cuenta el presidente que lo mejor es vivir sin Estado. No. Si queremos que el Estado desaparezca, nosotros tenemos que eliminarlo con una revolución. Una revolución a favor de las clases trabajadoras, claro, porque finalmente quienes reciben principalmente la imposición, las jerarquías, los abusos, son los más débiles, ¿no? Las clases trabajadoras. Y acá está la conexión con el comunismo, pues, porque los comunistas también van a hablar acerca de una revolución, ¿no? Los comunistas también quieren la revolución. Anarquistas y comunistas quieren lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque mira, anarquistas y comunistas van a criticarse mutuamente. Como te decía, existen casi en paralelo. Es más, Marx critica a Bakunin, Bakunin critica a Marx, Kropotkin critica a Engels, Engels critica a Kropotkin, o sea, entre ellos discutían, se mandaban cartas, escribían libros, uno criticando al otro, ¿no? Así como en las redes sociales ahora que la gente raja uno de otro, ya, igualito. Pero ¿cuál es la diferencia si los dos quieren una revolución? O sea, la revolución significa un cambio radical, ¿no? Los anarquistas lo que quieren es que desaparezca el Estado, ¿ya? O sea, nosotros hacemos la revolución hoy día y si hoy día, por ejemplo, la gente que dice hay que quemar el Congreso, ¿ya? Hay que ir a Palacio, hay que sacar la DINA de ahí, ¿ya? Si hoy día, para los anarquistas, ¿no? Hiciéramos eso, ya, mañana no hay Estado. Y ya vivimos sin Estado. Van a haber guerras, van a haber matanzas, caos. Para el anarquismo más bien la sociedad eliminando todas esas autoridades, esos poderes, esa jerarquía, la sociedad va a vivir mejor, ¿sí? Ahora, para el comunismo no es así. Los comunistas quieren la revolución, sí. Los comunistas dicen, nosotros también queremos la revolución. Pero si tú eliminas el Estado, mañana va a haber caos. O sea, no puedes eliminar el Estado y pensar que todo va a ir bien. Esa es la diferencia con el anarquismo. Ahora, ojo, los comunistas también quieren la desaparición del Estado. Profesora, pero total, ¿no dice que para los comunistas si desaparece el Estado todo va a ser caos? Sí, si desaparece mañana o si desaparece hoy. Pero si tú preparas el terreno a largo plazo para que de acá 50, 100, 150, 200 años desaparezca el Estado, si vas, por decirlo así, moldeando a la población, si vas educando a la población para que pueda vivir en paz, en armonía, sin necesidad del Estado, entonces sí, el Estado puede desaparecer a largo plazo, pero no de la noche a la mañana. Porque si tú eliminas el Estado de la noche a la mañana, sí va a haber caos, sí vas a tener un problema peor del que tenías antes. Es decir, la cura va a ser peor que la enfermedad. Lo que tú pensabas que iba a ser mejor va a terminar siendo peor. Esa es la crítica que le hacen los comunistas a los anarquistas. Y es más, hay una carta, una famosa carta de Marx a Bakunin, ¿sí? Hay una carta que escribe Marx a Bakunin, donde le dice justamente eso, ¿no? Le dicen, mira, el problema de los anarquistas es el siguiente. Ustedes los anarquistas, digamos, el motivo de su lucha es el mismo que nosotros, porque la explotación, el abuso del poder, el abuso de los ricos, el abuso no de los empresarios, el abuso de los burgueses, es algo que criticamos los dos. Pero el problema es que ustedes creen que el Estado puede desaparecer de la noche a la mañana y que todo va a estar bien, y eso no es así. Y para eso usan una metáfora, Marx, ¿no? Hace una analogía. Dice,
Es como si, imagínate, le dice a Bakunin, ¿no? Imagínate que la historia es como un tren, ¿ya? Entonces estamos viajando en ese tren. La historia humana es como ese tren. Y parte de la historia humana es la creación del Estado. O sea, el Estado apareció en algún momento de la historia por una necesidad, ¿no? Porque servía para algo y sirve para algo. Ahora, ustedes quieren detener el tren de la historia en seco. O sea, ustedes quieren ponerle una pared acá al tren y que el tren se choque. Ya, acá se acabó el Estado. Acá terminó todo. Pero si tú le pones un pare abrupto a ese tren, vas a ocasionar muertos y heridos. Lo que te decía hace un momento, la cura va a ser peor que la enfermedad. Tú no puedes detener el tren de la historia en seco. Tú tienes que ir, digamos, deteniendo poco a poco el tren, poco a poco, restándole velocidad a ese tren, haciendo que el Estado sea cada vez menos necesario. Pero para eso tienes que crear las condiciones políticas, sociales y económicas para que el Estado ya no sea una necesidad. Pero eso se da con el tiempo, ¿sí? Por eso es que el Estado no puede desaparecer con la revolución. Tiene que haber una revolución, sí, pero no para que desaparezca el Estado. Ahorita te voy a explicar para qué. Entonces, ¿cuál es el plan socialista, comunista? Ahorita te voy a explicar. Pero antes de pasar ya completamente al comunismo, te quería comentar algo más. Eh, los anarquistas son críticos del Estado, ¿no? Ya vimos eso. Pero también son críticos de otra organización que es muy semejante al Estado. ¿Qué es lo que caracteriza el poder? La jerarquía, ¿no? En el Estado hay alguien que detenta el poder y los demás tienen que obedecer ese poder. Pero no solamente el Estado es un ente jerarquizado, sino que también hay otra gran jerarquía, otra institución que también es jerarquizada y que ha estado de la mano con el Estado por mucho tiempo y que ha permitido que el Estado acumule mucho poder. A ver, ¿quién me dice cuál sería esa institución? ¿Cuál sería esa organización? ¿Cuál creen ustedes que sería esa institución también jerarquizada y que históricamente le ha proporcionado poder al Estado, le ha dado apoyo al Estado? Al final los anarquistas dicen se retroalimentan, ¿no? Uno apoya al otro. Y por eso si nosotros queremos acabar con el Estado, también tenemos que acabar con esa otra institución. Para los anarquistas, no solamente entonces el Estado tiene que desaparecer, también tiene que desaparecer, ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia es esa institución que también de alguna forma le da más poder al Estado, ¿no? Y permite que el Estado siga subsistiendo. Acuérdate del derecho divino de los reyes, ¿no? El Estado y la iglesia han trabajado en paralelo. Por eso es que los anarquistas critican, ¿no?, a las dos instituciones, a la institución del Estado y a la institución de la iglesia. Y no es casualidad que sean instituciones jerarquizadas, ¿no? Bien, ahora, los comunistas. Los comunistas consideran también, fíjate, que se debe establecer una sociedad sin Estado, ¿no? Ya hablamos que plantean lo mismo que el anarquismo, la diferencia es que ese Estado no va a desaparecer mañana. Se tiene que preparar el terreno para que poco a poco sea posible eliminar, ¿no? Pero a largo plazo. Pero no solamente buscan una sociedad sin Estado, también buscan una sociedad sin propiedad privada y sin clases sociales. Al final es lo mismo, ¿no? Porque el anarquismo también cree que la propiedad privada y las clases sociales son formas de jerarquía que impiden la verdadera libertad de los individuos, ¿no? Ahora, la revolución, vamos a hablar primero de la revolución, lo que está acá, ¿no? ¿Por qué? Porque como te decía, los dos hablan de revolución, los anarquistas y los comunistas, pero ¿cuál es la diferencia? Mira, acá dice, el primer paso, o sea, hay fases, hay momentos, hay pasos que hay que dar. El primer paso de la revolución, o sea, el objetivo inmediato, es el establecimiento de la dictadura del proletariado.
O sea, nosotros tenemos que buscar como primer objetivo de la revolución la dictadura del proletariado. ¿Y cuál sería la dictadura del proletariado? ¿A qué se refieren con eso? Se refieren a que hay que hacer que el proletariado ahora sea el dictador. El dictador es decir, el gobernante, el que dirija, el que decida. Dictadura yo sé que tiene una connotación para nosotros negativa, pero dictadura para Marx no tiene una connotación negativa. Dictadura es lo que tenían los romanos. Acuérdate que el dictador era un personaje de la República Romana, ¿no? Era una persona que era elegida para resolver un momento de crisis. Evidentemente, si hay una revolución, va a haber crisis, claro, porque estás creando una nueva estructura económico, social y política. Entonces, en ese momento de cambio, de revolución, de crisis, para que sea manejable la situación, tienes que establecer una dictadura, pero no la dictadura de un hombre, sino la dictadura del proletariado. Ahora, eso no quiere decir que todos los obreros son los que van a gobernar, porque eso sería imposible, pero sí tiene que haber un representante del proletariado. O sea, tiene que haber alguien, ¿sí?, que represente los intereses del proletariado. Y ese hombre, ese líder, es el que va a fungir como dictador, es decir, es el que va a tomar las medidas, las decisiones en un primer momento. ¿Sí? Entonces, ahora, los que tienen el poder no son los de las clases altas, eso es lo que te quiere decir, sino que el poder lo han tomado las clases bajas. Los explotados, los obreros, son los que ahora van a tener el poder. Entonces, nosotros le hemos quitado el poder a la burguesía, porque evidentemente el Estado, desde el punto de vista del comunismo, es un Estado que defiende los intereses de los más ricos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos una revolución, un cambio social, tenemos que quitarle el poder a los más ricos y dárselo a los más explotados, los más necesitados, ¿no? Que vendría a ser el proletariado. Ahora, repito, no es a todos, sino un representante o alguien que vele por los intereses del proletariado, ¿no? O sea, de los obreros. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, ¿qué otros pasos se tienen que dar para la revolución? Hay varios cambios que se tienen que hacer, cambios sociales, políticos, económicos. Todo eso, todo eso con ya más detalle está mencionado en el Manifiesto Comunista, ¿no? Que es muy conocido. El Manifiesto Comunista es un texto corto, ¿no? Donde Marx enumera todas las medidas que se tienen que tomar para una sociedad comunista, o sea, para que se establezca el socialismo. Y ahí se habla, pues, de, por ejemplo, estatizar la banca, ¿no? De que el Estado se apropie de las tierras que están sin cuidado, sin cultivo, para ponerlas a trabajar, para que comiencen a producir, para alimentar a la gente más pobre, etcétera, ¿no? Una serie de medidas. Pero el primer paso es el establecimiento de la dictadura del proletariado. Es un paso político, si te das cuenta. Bien, ahora, el comunismo evidentemente se basa en el materialismo histórico, que es la que se resume así, ¿no? La historia es la historia de la lucha de clases. ¿Qué es lo que plantea Marx siempre, no? O sea, en todas las épocas de la historia ha habido, ¿qué cosa? Ha habido lucha de clases. Si han habido cambios políticos importantes, históricamente, es por esa lucha de clases. Ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Una revolución de clases. Una clase se enfrentó a otra clase. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa. Los burgueses se sintieron hartos de las injusticias, de las desigualdades, ¿no? Porque los nobles disfrutaban de una serie de privilegios que ellos no disfrutaban. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a promover ideas que llevaron a la disolución del antiguo régimen. ¿Qué fue eso? Una lucha de clases, ¿no? Y eso se ha dado siempre, según Marx. Históricamente siempre los grandes cambios sociales han implicado una lucha de clases. Y la lucha de clases, ¿cómo se refleja en una revolución? Igual, por ejemplo, los esclavos que en un momento se rebelaron contra la esclavitud, ¿no? Entonces siempre los cambios sociales requieren de una lucha de clases. Esa es parte de la historia. Por eso para Marx esa revolución sí o sí se va a dar. Necesariamente se va a dar. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción?
La contradicción se da porque los explotados son los que producen la riqueza y sin embargo son los que menos disfrutan de la riqueza, mientras que los explotadores son los que más disfrutan de la riqueza sin ser los que generan realmente la riqueza. Entonces, para Marx, esa contradicción interna del sistema capitalista es el que va a llevar necesariamente a una revolución socialista. Porque, ojo, la revolución es socialista. ¿Por qué se le llama socialismo? Profesora, ¿no es lo mismo socialismo que comunismo? No, no es lo mismo. La revolución es socialista porque cuando se da la revolución, los medios de producción, en pocas palabras, las fábricas, pasan de ser propiedad de los burgueses a ser propiedad de toda la sociedad. O sea, las fábricas que antes eran propiedad de los empresarios, digamos, de los burgueses, y el dinero que generaban esas fábricas eran para sus dueños, ahora esa riqueza ya no va a ser para los burgueses, sino que va a ser para beneficio social, para todos. Por eso se le llama socialismo. El socialismo es esa etapa dentro de la revolución, ¿sí?, donde la riqueza es para todos. Comunismo se refiere a la meta política, porque el comunismo se va a dar plenamente recién cuando desaparezca el Estado, desaparezca la propiedad privada y desaparezca todo tipo de opresión y de clase social. Pero eso es al final. El comunismo es una parte del proyecto revolucionario, pero es la última etapa, ¿sí? Bien, entonces eso hay que tener en cuenta. El comunismo no es lo mismo que el socialismo. Ojo, comunismo es cuando ya no hay propiedad privada. Pero propiedad privada todavía existe, a pesar de que hay una revolución, todavía va a existir, porque no se puede eliminar la propiedad privada tampoco de la noche a la mañana, se va haciendo poco a poco, ¿sí? Se tiene que preparar a la sociedad para eliminar poco a poco la propiedad privada. Entonces, el comunismo es la última etapa del proyecto socialista, del proyecto de la revolución, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco del comunitarismo. El comunitarismo es muy diferente. No te vayas a confundir entre comunitarismo y comunismo, son cosas muy diferentes, ¿ah? Por ejemplo, acá tenemos a Charles Taylor. Taylor es un filósofo que ha venido varias veces en examen de admisión, ha venido bastante. Está de moda su pensamiento, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que él plantea, sobre las que él reflexiona, que son cosas que se discuten actualmente, son temas que se discuten. Por ejemplo, el tema del multiculturalismo, que es un tema que ha venido bastante en preguntas. El multiculturalismo. ¿Ya? El respeto a las múltiples culturas que existen, coexisten dentro de una sociedad. Ese es un tema actual, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen que el Perú es un país pluricultural, multilingüe, etcétera. ¿De qué te están hablando? De multiculturalismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se llama comunitarismo? Comunitarismo hace referencia a la comunidad, ¿no? Que es diferente a comunismo. Es diferente, comunidad. Comunitarismo viene de la palabra comunidad. Lo que dan a entender los comunitaristas como Taylor, McIntyre, Sandel, es que todos nosotros, cada uno de nosotros, ha sido influido por su comunidad. Es decir, las costumbres, las tradiciones que nosotros mantenemos en cosas simples, ¿no? Por ejemplo, puede ser la religión, nuestra manera de pensar, nuestros valores, nuestra moral. ¿Quién nos ha enseñado que debemos ser solidarios? Nuestros padres. ¿Y nuestros padres quién se los enseñó? Nuestros abuelos, ¿sí? Pero nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros formamos parte de una comunidad. O sea, no somos seres aislados, ¿no? Somos seres que vivimos dentro de un estado, dentro de un distrito, dentro de una comunidad, dentro de un barrio, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Entonces, todos nosotros compartimos ciertos valores, ciertas ideas, ciertas expectativas, incluso ciertas nociones o conceptos de cómo son las cosas. Aunque a veces nosotros podamos pensar que somos seres absolutamente independientes, individuales, ¿no? A veces tenemos esta idea
que es un tanto equivocada, ¿no? Que somos originales, ¿no? No, yo soy así, yo soy diferente, yo pienso así, yo no creo en tal cosa. Que sí, o sea, puede ser que tengas cierta independencia o puedas pensar tanto diferente de tus papás, de tus hermanos, de tu barrio, ¿no? Pero por más diferente que tú creas que eres, en realidad te pareces más de lo que te das cuenta, porque la moral la aprendes en una comunidad, la aprendes en tu casa, que es una comunidad. La idea que tú tienes de felicidad está determinada por dónde vives, ¿no? Por ejemplo, la idea que tú tienes de felicidad es una idea que se ha ido formando en tu mente a partir de lo que los que te rodean te dicen o te muestran, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, no sé, en redes sociales, que tal chico, tal chica vive así, vive así, y dices, uy, me gustaría vivir así. Comienzas a formar tu ideal, tu idea de lo que es la felicidad o de tus metas, tus aspiraciones en función de lo que vas viendo, ¿no? De lo que vas observando a tu alrededor. Pero tu idea de felicidad, tienes que ser consciente que no es la idea de felicidad de todos. Es una idea de felicidad que se ha ido construyendo socialmente. Entonces, por ejemplo, un chico aguajún no necesariamente tiene la misma idea de felicidad que tú tienes. O un chico de una tribu no contactada tendrá las mismas metas, las mismas aspiraciones, pensará que lo que tú consideras bueno es bueno también para él. O un alemán, o un coreano, o un chino. O sea, hay cosas que en las que nos parecemos, sí es cierto, pero hay otras cosas en las que no. Entonces, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestras ideas, nuestros miedos, todo eso se va formando dentro de una comunidad. Entonces, la comunidad es más importante de lo que a veces pensamos. Nadie se genera a sí mismo, nadie se hace completamente a sí mismo. Somos de alguna forma también un reflejo de nuestra sociedad, reflejo de nuestra comunidad. Por eso dice acá, ¿no? Los individuos no son átomos aislados. ¿Y por qué mencionan esto? Fíjate, esto que está acá, en el fondo es una crítica que Taylor y estos autores hacen al liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo, como vimos hace un momento, enfatiza en esto, en la libertad individual. ¿Te acuerdas que te decía, para Locke, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, es mi decisión, es mi libertad? Si yo me quiero poner un papagayo en la cabeza y salir hacia la calle, es mi problema. Si yo quiero vestirme todos los días de negro, es mi problema, ¿no? Si yo quiero ver televisión 10 horas al día, es mi problema, si yo no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces el liberalismo hace demasiado énfasis en el individuo, en las decisiones individuales, que cada uno tiene su decisión libre y que nadie te debe decir que está bien o que está mal. Pero los comunitaristas consideran que eso es absurdo. ¿Por qué? Porque tú puedes creer, puedes tener la ilusión, la fantasía de que eres libre, pero no eres libre. ¿Por qué? Porque las decisiones que tú tomas, aunque no te des cuenta, en buena medida están vinculadas con tu comunidad, con lo que te han enseñado desde pequeño, con cómo te han criado, qué valores has aprendido, qué modelos has tenido, qué cosa ves en redes sociales o en donde tú vives. Entonces, los individuos no somos átomos aislados. Es una crítica al liberalismo político. El individuo está inserto en una dinámica social. Entonces, querrámoslo o no, la sociedad influye en nosotros. Y a veces no somos conscientes de ello, pero somos producto de la sociedad. Entonces, como somos parte de una comunidad, y acá viene lo interesante del comunitarismo, ¿no? Compartimos cierta visión de las cosas. Tenemos una visión compartida, tenemos tradiciones semejantes, ¿no? Por eso es que tú vas, por ejemplo, a distintos lugares del Perú y en cada lugar tú puedes encontrar distintas costumbres, distintos valores, distinta forma de pensar, distinta forma de vestir. Y no es casualidad, ¿no? Sino que cada comunidad tiene sus propios principios, ¿no? Su propia forma de ver las cosas. Entonces, en ese sentido, para Taylor es fundamental que las comunidades sean respetadas y sean protegidas. Es decir, el Estado no puede atentar contra
las comunidades o no puede discriminar a las comunidades, porque eso sería atentar a su vez contra los individuos que conforman esas comunidades. Entonces acá hay una cuestión política, ¿no? Porque por eso mismo es que Taylor habla del multiculturalismo. El multiculturalismo es una política de Estado. Ojo, el multiculturalismo para Taylor tiene que ser una política de Estado. Es decir, el Estado tiene la obligación de proteger a todas las culturas que conviven dentro de su territorio. O sea, el Estado no puede privilegiar una cultura y decir, ya, esta es la cultura que todos tienen que seguir. Este es el modelo. Esta es la lengua que todos tienen que hablar. Tú no hablas esta lengua, piña, no te puedes educar, porque la educación se da en esta lengua que te estoy diciendo. Si tú hablas otra lengua, tienes que esforzarte por aprender esta. El Estado, si se comporta de esa manera, se está comportando de manera autoritaria. Y no solamente eso, sino que está minusvalorando a las diversas comunidades. O sea, está privilegiando a una y poniendo por debajo a otras. Eso es antiético. Entonces, desde el punto de vista de Taylor, hay una responsabilidad ética del Estado por reconocer, acuérdate que Taylor habla de la cultura del reconocimiento, ¿no? La filosofía del reconocimiento. El Estado tiene la obligación de reconocer, reconocer es valorar a todas las culturas por igual, sin poner a unas por encima de las otras, ¿sí? Entonces, esta concepción compartida de la que estábamos hablando entre los miembros de una colectividad es acerca de esto, ¿no? O sea, ¿qué nociones, qué ideas tenemos acerca del bien, del mal, la felicidad, la justicia? Eso es algo compartido. O sea, esto no es algo que nosotros nos hemos inventado de la nada. Lo que tú crees que es bueno o es malo es aprendido socialmente, ¿no? Lo que tú crees que es la felicidad es aprendido socialmente. Tu comunidad ha influido en ti, tu sociedad ha influido en ti más de lo que a veces piensas. Y como te decía, por eso mismo es que Taylor considera que el Estado tiene la responsabilidad de proteger las distintas costumbres, las distintas tradiciones, ¿no? La diversidad cultural. Eso es multiculturalismo. Repito, el multiculturalismo es una política para Taylor, debe ser una política de Estado. ¿Y qué significa multiculturalismo? Proteger la diversidad cultural, ¿no? Valorar, reconocer el valor de cada comunidad, por muy diferente que sea. Ahora, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque cada comunidad puede tener una idea diferente de lo que es bueno, malo, correcto, incorrecto. Y acá viene precisamente el problema del relativismo moral o el relativismo cultural. No sé si has visto, hace poco salió una noticia, creo que ayer, antes de ayer, sobre cómo estaban castigando a unos niños en una comunidad Wajún, porque estos niños creo que habían tenido comportamientos que según la comunidad, los líderes de la comunidad eran comportamientos afeminados, ¿no? Y les estaban castigando poniéndoles ortiga o algo así, ¿no? Ya, mira, ahí hay un detalle, hay una cuestión interesante, ¿no? Porque Taylor se da cuenta de que si yo digo que el Estado debe respetar todas las tradiciones, costumbres, ¿no? ¿Qué pasa si me encuentro con una comunidad que hace este tipo de cosas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si descubro una comunidad en la selva que tiene la costumbre de que cuando cumples 13 años, como un ritual de iniciación, supongamos para los varones, que es muy común en ciertas culturas, ¿no? Como un ritual de iniciación para la adultez, ¿no? Te cuento un caso que es real, ¿no? En Brasil había una comunidad que tenía este ritual. Cuando cumplías 12, 13 años, los varones, el ritual consistía en que para probar que ya eres un hombre, un adulto, ¿sí? Tenías que proteger tu vida como sea. Entonces, ¿qué hacían? Todos los hombres de la comunidad agarraban un machete y tú tenías que escapar, no te tenían que alcanzar. Te daban obviamente una cierta ventaja, unos par de minutos, ¿no? Para que tú corrieras por la selva y te escondieras o vieras la manera de huir. Todos los demás hombres te perseguían, ¿no?
Entonces, si sobrevivías, ya eras hombre, ya eras adulto, pero si no sobrevivías, bueno, piña. Eso se puede considerar como parte de las costumbres, las tradiciones, algo que se tiene que respetar. Obviamente es parte de las costumbres y las tradiciones, ¿no? Pero eso significa que no podemos decir nada y que hay que respetar esa tradición, esa costumbre. Taylor diría no. En ese caso no. Esos son los únicos casos, ojo, los casos que atentan contra los derechos humanos, donde no podemos relativizar todo. O sea, no podemos decir, bueno, es su costumbre, pues, ¿no? Porque también podríamos decir, y tendríamos que decir eso con respecto, por ejemplo, a las mujeres que son golpeadas en ciertas comunidades, porque es parte de la costumbre que el hombre le pegue a la mujer, ¿no? Si no está de acuerdo con cómo lo miró, qué le dijo, ¿no? O que apedreen a una mujer porque fue infiel. Para Taylor hay ciertos límites. O sea, desde cierto punto de vista podríamos decir que es relativista, sí, porque para él todas las comunidades tienen que ser valoradas, respetadas, ¿no? Pero hay límites. O sea, para Taylor tampoco es que todo sea relativo y digamos, bueno, hay que respetar todos los puntos de vista, todas las costumbres. ¿Por qué? Porque si dices eso, estás entrando en un terreno peligroso, ¿no? Hay ciertos principios básicos. O sea, una costumbre, una tradición no puede violar los principios básicos que son los derechos humanos. O sea, el respeto a la vida es un respeto fundamental. Tú no puedes avalar una tradición, una cultura que no respeta la vida. Entonces, para Taylor, hay que respetar las tradiciones, las costumbres, todas las comunidades en general se les puede considerar iguales, ninguna puede ser considerada superior o inferior, sí, salvo que en esta cultura hayan costumbres que atenten contra los derechos humanos. En esos casos, el Estado no puede permitir eso, no puede avalar eso, solo en esos casos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es un tema bastante complejo también, ¿no? Porque el respeto a las distintas comunidades implica también que la legislación sea muy flexible, ¿no? Entonces, no puedes juzgar con la misma vara a todos, ¿no? Tienes que considerar las diferencias culturales, pero con ciertos límites, ¿no? Como va a decir Taylor, hay ciertos límites, tampoco es que se pueda permitir todo, porque en ese caso ya entramos en un terreno peligroso, ¿no? Permitir cualquier cosa. Y ahí ya estamos incluso permitiendo abusos, ¿no? Para Taylor no se puede. McIntyre y Sandel son algo muy parecido a lo que plantea Taylor acerca del comunitarismo. ¿Ya? Pero todos, ojo, los tres coinciden en su crítica al liberalismo político. Esto lo tienen todos los comunitaristas. ¿Por qué? Porque como te decía, y esta es una idea importante, los liberales consideran al individuo como algo aislado, como algo, como que al individuo se le ocurre algo a partir de él mismo, ¿no? O sea, como que sus ideas, sus valores, sus decisiones son absolutamente autónomas. Y el comunitarismo va a decir, no, eso es imposible. Nadie decide de manera absolutamente autónoma qué es lo que hace. Nuestras decisiones están muy vinculadas, aunque no nos demos cuenta, con los valores de nuestra comunidad. Y por eso es que una forma de respetar al individuo es respetar su comunidad. ¿No? Bien, chicos. Bueno, eso sería todo. Esas son las 5 corrientes principales del liberalismo, perdón, de la filosofía política, ¿sí? Y como te darás cuenta, pues de alguna manera todas se relacionan, ¿no? O sea, todas tienen posiciones diferentes y son críticas unas de las otras. Bien, entonces aquí nos quedamos. Esta sería la última diapositiva. Y ya la próxima semana estamos coordinando, o esta semana, ¿no? Creo que el viernes tenemos clases. Nos estamos viendo ya para la siguiente clase. Ya, chicos, cuídense mucho, ya nos estamos viendo. Chao, chao. Nos vemos.